que se vaya adaptando a la etapa. Por ejemplo, antes decíamos ¿qué onda? Ahora decimos WhatsApp o ¿qué pedo? Entonces van cambiando. ¿Qué es el cambio fonético? El cambio fonético. Bueno, pues es la forma en que cambias las palabras por otras o ciertas letras para que suenen mejor o más padre. ¿Qué es el cambio morfológico? ¿Es en serio? Cambio morfológico es cuando cambia el contexto totalmente. Por ejemplo, cambiamos las palabras por otras que no significan nada, pero para ti significan algo. ¿Y el cambio semántico? Bueno, se cambia una letra por otra para que suene mejor. ¿Cuáles crees que sean las consecuencias de todos estos cambios? Pues cuando una persona queda hablando de la misma forma, cuando va a otra sociedad, ya casi no se puede entender porque hay muchos cambios. ¿Crees que son importantes los cambios en la lengua? Por supuesto que sí, si no, ¿cómo nos comunicaríamos con las demás etapas? Ok, gracias. Ya. ¿Por qué son importantes los cambios en la lengua? Porque si cambia el sonido, cambia el significado de la palabra. Si cambia la entonación, cambia la forma en que se escribe la palabra. ¿Qué es el cambio fonético? Si cambia la forma en la que suena. El cambio morfológico. El cambio morfológico. Es cambiar letras por otras, ¿no? Falta de ortografía y así. Creo. ¿Y el cambio semántico? Cuando cambia de significados una palabra que antes significaba una cosa, ahora puede significar eso y lo otro. ¿Cuáles creen que sean las consecuencias de estos cambios? Que se va deformando el idioma. La lengua. Variaciones, como se habla aquí en Guatemala, Chile, Venezuela. las faltas de ortografía. Ajá, todo eso. ¿Creen que son importantes estos cambios? ¿Por? Forma parte del lenguaje de un país. Gracias. ¿Por qué es importante los cambios en la lengua? Porque te permite ver la evolución que tiene la lengua desde su origen hasta la actualidad. ¿Qué es el cambio fonético? El cambio fonético es el cambio de sonidos que se da a través del tiempo en una palabra. Puede ser un cambio que por uso se establezca como permitido o puede ser un cambio que se vea como incorrecto en la lengua. ¿Qué es el cambio morfológico? Es el cambio de forma en algunas palabras, tanto de sonido como de forma en la escritura. ¿Qué es el cambio semántico? El cambio de significado que tiene una palabra. Por ejemplo, si tú, en el origen la palabra buey era para ofender y conforme ha evolucionado, además de que se transforma morfológicamente en sonido y forma, ahora no es buey, es buey y ya no significa ofensa, ahora es camarada, amigo, cuate. ¿Cuál es la consecuencia de estos cambios? La evolución de la lengua. ¿Cree que es importante los cambios en la lengua o no? Claro, tiene que evolucionar. O sea, un calderón de la barca es importante por el contenido, pero todavía tenía errores en la evolución, tenía que evolucionar muchas cosas en conjugación de verbos, la mitad, esas cosas que no habían evolucionado todavía. Ya, ahora sí ya.
¿Cuáles creen que son las causas de los cambios en la lengua? Pues la ignorancia de la gente, ¿no? Podría ser que no sé. No, México no es un país tan letrado, por así decirlo, ¿no? Muchos tienen ese hábito de estar leyendo, de cultivarse, por así decirlo. ¿Cuál es el cambio semántico? El cambio semántico es cómo utilizar las palabras, el contexto en el que las utiliza. O sea, por ejemplo, huevón, pues mucha gente lo utiliza para diferentes cosas. O hueva puede ser la hueva del pescado o hueva de que tenga mucha flojera. O cuando dicen güey, por ejemplo, hay chavas que dicen, ay, mi güey, cuando se quieren referir a su novio. O a otros chavos, entre chavos se dicen güey como para decir amigo. O también dicen güey para decir que está bien tonto. ¿Cuál es el cambio fonético? Bueno, pues ese es cuando tú ya deformas el hablar, ¿no? Por ejemplo, dijiste, o comiste, o fuiste, o cosas así. La diferencia. ¿No? Concreta. Palabras. ¿Y cuál es el cambio morfológico? Es la manera en la que escribes las palabras. Por ejemplo, güey, lo puedes escribir güey, o güey con W, o güey con G, U y tildes. O, por ejemplo, mucha gente se equivoca al utilizar la S y la C en la mayoría de las palabras. Por ejemplo, vas con B o con V. ¿Creen que es importante el cambio en la lengua? Sí, es importante. ¿Por? Pues porque hay muchas palabras que se pronuncian igual, pero se escriben diferente, por ejemplo. Y al escribirlas diferente puede cambiar el contexto. Yo creo que no es bueno, porque digo, si ya tenemos una base bien de lo que son las palabras, ya no tienes que cambiarla, ¿no? Si ya la tienes, utilízala tal como está. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, hay que aprender a hablar y a escribir bien, ¿no? ¿Por qué modificar algo que ya lo tienes? Bueno, muchas gracias. ¿Por qué son importantes los cambios en la lengua? ¿Por qué son importantes los cambios en la lengua? Porque reflejan todas las innovaciones, reflejan todos los intercambios culturales entre países, entre regiones y demás. Obviamente, y debe de haber continuamente adecuaciones. Las mismas preguntas no nos las podemos hacer todo el tiempo. Las preguntas de las personas van cambiando conforme al tiempo, por lo tanto, los usos de la lengua. ¿Qué es el cambio fonético? ¿Qué es el cambio fonético? Pues yo supongo que es el cambio en el significado de algunas de las palabras. ¿El cambio morfológico? El cambio morfológico, ahí sí no sé, son las que dan de ver. ¿Y el cambio semántico? El cambio semántico, pues yo supongo que si cambia también el significado, debe también de cambiar la escritura como tal. ¿Y cuáles son las consecuencias de estos cambios? Las consecuencias, pues puede haber consecuencias negativas, consecuencias positivas, negativas, que mucha gente a lo mejor al cambiar mucha de la lengua ya no entiende muchas de las tradiciones, pero lo positivo sería que hay intercambio cultural y se puede enriquecer una cultura común. ¿Cree que son importantes los cambios en la lengua? Yo supongo que sí, y que deben de ser. Todos los cambios siempre son benéficos, aunque se pierdan a veces ciertas tradiciones como tal, pero todas las civilizaciones así, todo el cambio de la humanidad ha sido así, con pérdidas y con ganancias. Okay, gracias. Nada. Porque bueno, los pueblos no son estáticos, siempre andan cambiando. Conforme cambian los pueblos, la cultura se enriquece y así cambian los idiomas. ¿Qué es el cambio fonético? Cuando cambia la forma que se pronuncian las palabras. ¿Y el cambio morfológico? Cuando las palabras ya no se escriben como deberían o como lo dicta la academia, sino que ya por uso continuo de costumbre ya se escribe de la manera más práctica. ¿Qué es el cambio semántico? Cambia significado.
significado de las palabras. Ya no significa lo mismo una palabra hace 1000 años que en este tiempo. Un ejemplo, la palabra gentil. En los tiempos de Jesucristo, gentil significaba una persona que estaba podrida por dentro y reluciente por fuera. Actualmente ya no significa eso, ya significa completamente otra cosa. ¿Cuáles crees que sean las consecuencias de estos cambios? Principalmente porque la gente es dinámica. Las costumbres ya no son las mismas y todo cambia a lo largo del tiempo. Gracias. Ya. ¿Por qué son importantes los cambios en la lengua? Pues porque como el ser humano evoluciona, también la lengua va evolucionando, entonces siempre tiene que haber un cambio. ¿Qué es el cambio fonético? El cambio fonético es, por ejemplo, cuando alguna persona dice fuiste, en vez de decir fuiste. Entonces significa lo mismo, pero bueno, dicen que es español antiguo el decir fuiste, ¿no? Y fuiste es el castellano, que nosotros hablamos actualmente. ¿Qué es el cambio morfológico? El cambio morfológico es la forma de cómo lo escribimos. Por ejemplo, las contracciones que se hacen. Las personas que utilizan mucho los chats o las redes sociales hacen una contracción de ciertas palabras. Por ejemplo, en vez de decir por qué, ponemos una X y una Q. ¿Qué es el cambio semántico? Creo que era algo así. El cambio semántico es el significado de la palabra o de las palabras. ¿Y cuáles crees que sean las consecuencias de estos cambios? Pues por ejemplo la sociedad, ¿no? Que hay mucha gente que se acostumbra a no leer, entonces a veces hacen los cambios de la lengua que no saben, porque les da flojera escribir completa las palabras. O sea, para muchas personas no hacen escribir por qué con una X y una Q que poner por qué. ¿Cree que son importantes los cambios en la lengua? Pues algunas veces sí, ¿no? Pero por lo general a veces eso causa que tengamos errores al escribir y creemos que está bien escrito y está mal. Gracias.